Hola, hoy día les vamos a enseñar de dónde surgen y cómo resolver una potencia. ¿De dónde surgen las potencias? La primera vez que se nombraron las potencias fue en Babilonia, en una tablilla que data del siglo XXIII a.C. Lo cierto es que aún así ellos estaban lidiando con el concepto de los exponentes. A pesar de su sistema de numeración, utilizaba símbolos para descomponer fórmulas matemáticas. Curiosamente, no sabían qué hacer con el número 0, de modo que lo delineaban como un espacio entre los símbolos. ¿Qué es una potencia? La potencia es una operación matemática la cual indica la cantidad de veces que se debe multiplicar un número por sí mismo. Los elementos de una potencia son: la A representa la base, que es el número multiplicado por sí mismo, y la B es el exponente, que son las veces que se debe multiplicar a sí mismo. Un ejemplo de potencia sería 5 elevado a 3, el cual el 5 se repite 3 veces, lo que sería 5 por 5 por 5 da 125. ¿Cómo se lee una expresión? Cuando un número está en exponente de 2, se lee al cuadrado. Cuando su exponente es el número 3, se lee al cubo. Cuando su exponente es el número 4, se lee a la cuarta. Cuando su exponente es el número 5, se lee a la quinta y así sucesivamente. Un error común a la hora de resolver una potencia es que multiplican la base por el exponente. Queda 6. Lo correcto sería multiplicar la base las veces que indique el exponente. Forma fácil de elevar el número 10 es, por ejemplo, con el exponente 2, lo que la base se multiplica 2 veces el 10, o el 10 con exponente 2 se colocaría el 1 y los dos ceros que indica el exponente después. Abreviación, notación exponencial. Cuando un número es muy grande, se pueden tomar los ceros y elevarlos. En este caso son 8 y su exponente sería el número 8. Se leería 10 a la octava. Casos especiales. Cuando un número está elevado a 1, se multiplica por sí mismo y daría el mismo resultado. En este caso, 6 elevado a 1 es 6. Cuando un número está con exponente 0, siempre dará 1. En este caso, 4 elevado a 0 da 1. Todo número 1 que esté elevado a cualquier otro número siempre también dará 1. Y otro caso es cuando el 0 está elevado a cualquier otro número y siempre dará 0. La propiedad 1 dice que cuando las bases son iguales y el exponente es distinto, mientras se está multiplicando, las bases se conservan y los exponentes se suman. Un ejemplo sería con 4 elevado a 5 por 4 elevado a 4. Entonces se suma el exponente y da 9. Y después se resolvería normalmente. La propiedad 2 dice que cuando una fracción está entre paréntesis y está elevado un número fuera de ella, su paréntesis desaparece y el denominador y el numerador se elevan a ese exponente. Un ejemplo sería 5 partido en 2 entre paréntesis y afuera elevado a 2. El 5 se elevaría al 2 y el 2 también, como da resultado 25 partido en 4. La propiedad 3 dice que cuando tenemos un número elevado a un exponente negativo, la potencia se transforma a fracción, quedando así, entre paréntesis, 1 partido en a elevado a n. Por ejemplo, 7 elevado a menos 3 sería 1 entre paréntesis partido en 7 elevado a 3 positivo. Eso daría 1 partido en 343. La propiedad 4 dice que cuando se multiplican dos números diferentes pero con un mismo exponente, se transforma y queda lo siguiente.
abre paréntesis, a por b, cierra paréntesis y queda elevado a dicho exponente. Por ejemplo, 6 elevado a 2 por 3 elevado a 2 es igual a, abre paréntesis, 6 por 3, cierra paréntesis, elevado a 2. La propiedad 5 dice que una base elevada a dos exponentes de distinto valor y esto se hace pasando la misma base y los mismos exponentes se multiplican. Y esto quedaría, un ejemplo quedaría así. 5 elevado a 2 elevado a 3, se mantiene la base y se multiplican los exponentes, quedando 5 elevado a 6. La propiedad 6 dice que cuando hay dos bases iguales y distintos exponentes, para resolverla se mantiene la base y se restan los exponentes. Un ejemplo sería 8 elevado a 4 dividido en 8 elevado a 2 y eso da un resultado de 8 elevado a 2. La propiedad 7 indica que si tenemos una división con bases distintas y exponentes iguales, se resuelve elevando las dos bases al número que indica el exponente y se divide normalmente. Como por ejemplo, abre paréntesis, 9 dividido en 3 elevado a 4 sería igual a 9 elevado a 4 dividido en 3 elevado a 4. Eso sería 6561 dividido en 81, que daría como resultado final 81. Y este fue nuestro trabajo sobre las potencias.